Y vamos a hacer esta búsqueda de la lectura en la carta a los Efesios, por favor, hermanos. Efesios capítulo 4. Vamos a leer, por favor. Efesios capítulo 4. ¿Sé dónde está Efesios o no, hermanos? Amén. Amén. Vamos a hacer esta lectura, solamente son algunos versículos, por lo tanto voy a pedir que pueda usted ponerse de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Y solamente a manera, hermanos, de poder considerar, tomar en cuenta el subtema de este pasaje. Ahí está en negritas en su Biblia, solamente véalo y leamos el versículo 29, por favor, hermanos, al versículo 31. La palabra del Señor dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos ahí, hermanos, por favor. Eterno Padre, una vez más, gracias, Señor, te damos por la oportunidad, la bendición, Señor, el privilegio que nos has concedido de poder, Señor, estar una vez más en este lugar para poder ser bendecidos, edificados con tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús, amado Padre, que por favor tu Espíritu Santo sea, Señor, en nosotros, guiándonos, enseñándonos la verdad de tu palabra. Te rogamos que nos edifiques con ella, y Padre, un siervo tuyo te ruego que me dirijas, que me instruyas, para que lo que comparta sea únicamente palabra tuya, Señor, que edifique, que fortalezca, que consuele, y que cada uno de nosotros abracemos tu palabra como lo que realmente es, que es verdad, porque tus palabras son fieles y verdaderas, Señor. Hoy permítenos estar atentos a ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor, mi hermano y mi hermana. Como hemos de recordar y de saber, este tiempo durante todo este año, dijimos el domingo pasado, vamos a hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y una vida sujeta en obediencia a ese Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir nosotros recordando que el tema general es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como hijos de Dios. Y el domingo pasado compartimos este primer tema. ¿Cómo se llamó el tema, hermanos? A ver, ¿cómo se llamó el tema? No quiero abordar dos temas en un solo domingo, hermanos, y irme hasta querer abordar al final del mes, los 4 o los 5, ¿no, hermano? ¿Cómo se llamó el tema, hermanos, del domingo pasado? ¿Quién vino el domingo pasado? Levanten la mano. Nadie vino el domingo pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ya se nos olvidó, ¿ya ven, hermanos? El tema del domingo pasado fue retomando lo que somos. Pero, hermanos, hablamos de algo. ¿Por qué retomar lo que somos? ¿Quiénes somos? Dijimos, hermanos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Y por qué retomarlo entonces, hermanos? Somos hijos de Dios. Aunque no todos, ¿qué? Somos hijos de Dios. A menos los que estaban presentes, quizás la mayoría. Pero ¿quiénes son hijos de Dios? Los que le han recibido, le han reconocido como Señor, Salvador único y suficiente. Amén, hermanos. Aquellos que le han dejado reinar en sus decisiones y aquellos que se han dejado guiar, dice Pablo a los Romanos, por su Espíritu Santo. Romanos 8:14 decía el domingo pasado, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Mis amados hermanos, ¿por qué entonces retomar lo que somos? ¿Sabe por qué? Porque a precio de sangre usted y yo fuimos comprados. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, por lo tanto, por ese precio hoy disfrutamos de una adopción como hijos de ¿quién?
de Dios. Y nuestra naturaleza ahora entonces es en Cristo. Ya es otra naturaleza, ya no es la pecadora. Porque Cristo ya nos que perdonó, ya nos que redimió, vino a que rescatarnos. Ahora en Cristo Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Dios es nuestro ¿quién? Nuestro Padre. Amén. Ahora, por tanto dijimos, si Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos, Dios es Espíritu. ¿Usted a qué viene hoy? ¿A qué viene hoy, hermano? Hermana. Venimos a adorar al Señor, amén. Por tanto, si Dios es Espíritu, y los que le adoran, Juan 4:24, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Por tanto, mis amados hermanos, nuestra conducta ha de manifestarse como tal, como hijos verdaderamente espirituales. Amén, hermanos. Si es que en realidad aprendimos así de Cristo. ¿Usted ha aprendido así de Cristo? Y si es que verdaderamente estamos en Él. En su momento nuestro Salvador dijo a sus discípulos que Él tenía que partir. Amén, hermanos. Iba a preparar morada para nosotros. Dice Juan 14:19, todavía y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, le dijo a sus discípulos, porque yo vivo, también vosotros ¿qué? Viviréis. Qué gran promesa, hermanos. Si usted no lo ha dimensionado, porque yo vivo, también vosotros ¿qué? Fíjese bien lo que dijo Jesús a sus discípulos, todavía un poco y no me veréis, el mundo no me verá más, pero vosotros, ¿qué dice? Me veréis, porque yo vivo, ¿qué dice también? También vosotros viviréis. Juan 14:19. Pero Él también dijo que no nos iba a dejar solos, que no les iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos, sino por el contrario. Número 1, fue a preparar ¿qué? Morada para nosotros. Yo espero que ustedes estén apuntando, o si es inteligente como yo, pues se lo graba, ¿verdad? ¿Fue Jesús a qué? Preparar ¿qué? Morada para nosotros. Fíjese, vaya por favor a Juan 14. Y a partir del versículo 19 usted vaya viendo algo conmigo. Yo no lo voy a leer, pero vaya identificando en su Biblia. Si trajo la Biblia, ¿verdad? Pues sí, espero que si pregunto y pido que la levante, espero no ver celulares, sino Biblias, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bien, hermanos, entonces, el Señor Jesús, Juan 14, del 19 en adelante, fue a preparar morada para nosotros. El Señor Jesús también murió y entregó su vida y fue preparada morada para nosotros. ¿Para qué? Para que estemos donde Él está. Y sobre todo también, hermanos, dijo el Señor Jesús que Él iba a enviar a otro consolador para que esté con nosotros. ¿Cuándo? ¿Para qué? Para siempre. Juan 14, 19 en adelante. Usted vaya ubicando los versículos. Del 19 en adelante, aproximadamente por el 22, 25, 24. Fue a preparar morada para nosotros. El Señor Jesús iba a partir para que estemos donde Él está. ¿Dónde está el Señor Jesús? Al lado del Padre Celestial. Amén. Él dijo que iba a enviar otro consolador. ¿Para qué? Para que estuviera con nosotros para siempre. Qué grandes promesas nos da nuestro Dios. Ahora, hermanos, Juan 14, 25 y 26, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Juan 14, 25 y 26. ¿Qué dice, hermanos? Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice Jesús, os he dicho estas cosas, ¿cuándo? Estando con ¿qué? Con vosotros. Él lo dijo en vida. De esa manera, cuando estuvo en la tierra, lo dijo. ¿Qué dijo? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, enseñará ¿qué?
todas estas cosas. Por tanto, mis amados hermanos, hemos de recordar, de saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Lo vimos en el estudio hace un momento. Así es, hermanos, es una persona, no es una fuerza como otros creen. ¿Es una qué? Persona. Pastor, ¿de qué manera me puedo dar cuenta que es una persona? Fíjese bien lo que dice Juan 16, versículo 13. Vayamos a Juan 16, allá adelantito, por favor, versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De tal modo que el Espíritu Santo es una persona porque Él guía, porque Él enseña, porque Él convence, consuela. Implica sentimientos, voluntad. Lo mismo de una persona. Por eso el Espíritu Santo es que una persona y no una fuerza. Es una persona. Ahora, mis amados hermanos, debido a entonces que es una persona, eso hace posible que usted y yo, fíjese bien, hermanos, podamos disfrutar una relación personal con el Señor. Al ser una persona, eso hace posible que podamos usted y yo disfrutar una relación con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió y manifestó algo importante al bendecir a la iglesia. Cuando usted recibe la bendición, no pastoral, al terminar el culto, sino la parte de Dios, sí, a través del pastor, se dice así, que la gracia salvadora de Jesucristo, que el amor eterno del Padre, ¿y qué más? ¿Usted recuerda? ¿No? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, ¿qué? Vosotros, con sus familias, con la iglesia, ¿desde ahora y cuándo? Para siempre. El apóstol Pablo escribió eso, al bendecir a la iglesia. Por eso es que como pastores compartimos esta bendición, ¿a quién? A la iglesia. Pero quiero que usted ponga atención. Dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mis amados hermanos, tener comunión con alguien es establecer una relación. Amén. ¿Tenemos comunión ustedes y yo? ¿O no, hermanos? Porque nos relacionamos. ¿Sí? Ahora, Pablo mismo escribió a la iglesia de Roma, Romanos 8, versículos 9 y 10. Vayamos por favor ahí, a Romanos 8, 9 y 10. Y este texto ya lo hemos compartido precisamente el día domingo, mis amados hermanos. Romanos 8, por favor, lo voy a leer, versículos 9 y 10. Dice así, hermanos: mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, que dice, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Una vez más, mas vosotros no vivís como, según la carne, sino según el Espíritu. Y decimos juntos, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy día, el tema, ¿cuál es el tema? ¿Ya se dio cuenta cuál es el tema o no, hermanos? Sellados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Actualmente, hermanos, ¿para qué se usan los sellos? Mis hermanas maestras sí saben, ¿verdad? O ya no usan los sellos. ¿Sí? ¿No? Ya no usan los sellos, o ya no. Ahora la firma, bueno, mi hijo dice que ahora son firmas, ¿no? En la secundaria. Actualmente, ¿para qué se usa un sello? Para marcar, puede ser. ¿Para qué se usa un sello actualmente? Para validar, ¿para qué más? Puede ser también. ¿Sabe usted para qué se usaba en el tiempo antiguo un sello? Déjeme decirle, miren, en los tiempos antiguos, todo papel, documento oficial, era sellado, ¿sí? Y de hecho, antes hablando de los documentos, se cerraban con un sello,
Pero antes de cerrarlos, no era un sello como el que conoce hoy día, ¿no? Un sello con su cojín y todo. Antes un sello era como un anillo. Y el rey, el emperador, lo que hacía era sellar el documento. Y lo que él decía, lo que he escrito, he escrito. Y ya no había vuelta atrás, no había para poder corregir, ¿sí? Ahora, cuando los documentos se sellaban, lo hacían con un sello de cera. Pero no era un simple sello, hermanos, sino que este sello implicaba y tenía que llevar algo. Solía llevar la identificación de quien lo sellaba. Y si alguien quería abrirlo, solamente alguien que tuviera autoridad podía abrir esos documentos sellados. Hay un canto que dice, eres digno. ¿Se lo sabe ese canto? ¿Cómo va? Eres digno de abrir ¿qué? Los sellos. Ahora pregunto, ¿quién es digno? ¿Usted? ¿Nosotros? ¿Vosotros? ¿Ellos? ¿Quién es digno? Solamente Dios es digno de abrir ¿qué? Los sellos. Usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Pero muchas veces, hermanos, a veces, hermanos, nuestra vida da testimonio de todo lo contrario. Fíjese bien lo que leímos en Efesios 4, versículos 29 al 30. ¿Qué dice, hermanos? 29 y 30. ¿Qué dice, por favor? Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mis amados hermanos, en aquella época solamente quien tuviera autoridad podía abrir los sellos. Y era en presencia de testigos. Recordemos, hermanos, que usted y yo hemos sido comprados a precio de ¿qué? Es así como fuimos sellados. ¿A ese qué? Precio de sangre. Por tanto, se nos está llamando a no pecar contra el Espíritu Santo. Se nos está llamando a no resistirlo, a no contristarlo. Sin embargo, nuestra conducta, hermanos, lo ha estado manifestando así. No estamos dando evidencia de hijos de Dios, mucho menos de espirituales. Es decir, hermanos, mucho menos de que realmente hacemos presente el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. De que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Seguimos actuando como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Se acuerda usted? Los del mundo. Quiero que usted me acompañe aquí en Efesios 4, en el contexto, por favor, versículo 17. Yo le pedí en su momento que usted se fijara en el tema o subtema que viene en la Biblia en negritas. ¿Qué dice? No. ¿La nueva qué? ¿La nueva vida en quién? En Cristo. La misión se llama vida ¿qué? Nueva. Y se supone que usted y yo estamos ¿en quién? En Cristo. Amén. Por lo tanto, hermanos, dice, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Tres cosas, hermanos, fíjese bien. Y quiero manifestarles a ustedes, son tres peligros, hermanos, en el creyente. Tres peligros de contristar, ¿de qué más dijimos? De resistir y de pecar contra el Espíritu Santo. Otra vez, tres peligros, hermanos, de contristar. ¿De qué más? De resistir y de pecar contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo. Ahora, quiero decir una cosa, hermano y hermana. Usted podrá blasfemar contra el Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús qué va a hacer? Le va a perdonar. De hecho, ese texto viene así, termina así. Que así como Dios nos perdonó en Cristo, también hemos de perdonar a los demás. No le estoy incitando a que blasfeme contra Jesús. Estoy haciendo entender un contraste muy importante. Si alguna persona blasfema contra Jesús,
le perdona. Pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Es el único pecado imperdonable. Y 3 peligros para poder resistir, contristar y pecar contra, ¿qué dijimos? El Espíritu Santo. Si yo peco contra el Espíritu Santo, ¿blasfemo? Pregunto, hermanos, si peco contra el Espíritu Santo, ¿blasfemo? Sí. Claro, hermanos, porque estoy pecando y blasfemando contra el Espíritu Santo, contristando, resistiendo. Mis amados hermanos, 3 peligros. Andar como los gentiles. Cuando estamos en Cristo, todavía yo estoy andando como ¿qué? Como gentiles. Primer peligro, para pecar, resistir y contristar al Espíritu Santo. Andando como los gentiles. ¿Cómo andaban los gentiles según Pablo? En la vanidad de ¿qué? De su mente. Apunte eso, vanidad de su mente es un peligro. Andar en la vanidad de la mente. ¿Sí? Otro peligro, hermanos. ¿Cómo andaban los gentiles? Con dureza de ¿qué? De corazón. Y número 3, hermanos, cuando hay dureza de corazón, ¿saben lo que se ocasiona? Se pierde la sensibilidad. Los 3, como los gentiles andando en la vanidad, peligro de pecar, de contristar, de resistir al Espíritu Santo. Número 2, dijimos, ¿cuál fue el 2? Dureza de ¿qué? De corazón. Y número 3, perder ¿qué? Toda sensibilidad a los asuntos, a las cosas y a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Mire, amado y hermano y amada hermana, ¿qué es andar en la vanidad de la mente? No es, hermanos, que el pensamiento, que las mentes de los gentiles estuvieran vacías. No es eso. No es que su mente esté vacía. Más bien, y por el contrario, es que su mente, si usted anda como gentil, es porque su mente está llena de otra cosa que no conduce a nada. A veces, hermanos, tenemos pensamientos que no son pensamientos de cristianos. Pero hoy tenemos un camino que ha sido puesto por el Señor Jesús y un lugar adecuado para andar como Jesús anduvo. Si nosotros, hermanos, estamos andando como el mundo anda, como los gentiles andan, el Señor Jesús viene y nos da una vuelta y nos recoloca en la ruta correcta, en la dirección correcta. Y es ahí donde debemos hacer 2 cosas, andar y progresar. ¿En el camino de quién? De Dios. Amén, hermanos. La dureza de corazón, hermanos, esa es la ignorancia y la falta de compromiso. Falta de comprensión también del hombre. Y esto llega a ser un problema del corazón, hermanos. Porque hay corazones duros que manifiestan no solamente cierta negación, sino una necia negación en las cosas de Dios. Yo no sé si ha escuchado, ya no me hables de tu Dios, ya no me hables. Aquel que está con dureza de ¿qué? De corazón. Se pone un ejemplo, hermanos, de esta parte que, fíjese que aquellas personas que son duros de corazón, la mayoría son los ateos. Pero hay un contraste con el cristiano. Porque el ateo es así. Y se mantiene en eso, el ateo es así. No creer en Dios. Pero el cristiano, ¿qué hace, hermanos? Como cristianos, ¿qué hacemos? Apatía, desinterés. Nos decimos cristianos, pero damos evidencia de ateo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando no estamos dirigiéndonos por el Espíritu de Dios. Y tenemos dureza de corazón. Ahora, perder sensibilidad, hermanos. ¿Alguna vez le ha salido un callo? ¿En dónde? No quiero, no me digan. ¿Qué pasa cuando sale un callo? ¿Cómo se pone? Duro. Y si le pone una aguja ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Ya no qué? Se siente. Eso pasa con la piel, ¿sí? Si ese callo no es atendido, de alguna manera así, podemos hablar de un callo más interno,
Puede ser incluso, se puede hacer hasta más duro que el mismo hueso. Así está haciendo nuestro corazón cuando perdemos sensibilidad por la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios. Así que, mis amados hermanos, eso pasa cuando hay una fractura y no se atiende. Sale un callo y ese mismo callo va a empezar a hacerse más duro que el mismo hueso. Pero usted y yo, hermanos, no hemos aprendido así de Cristo, ¿o sí? Mis amados hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Leímos el versículo 17 de Efesios 4, su contexto, y dice la palabra del Señor de esta manera. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así de Cristo. Leemos hasta el 22. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículos 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tenemos que vestirnos? El nuevo hombre. ¿Vestidos de qué? De justicia y de qué? De santidad. Mis amados hermanos, nuestra vida cristiana debe ir mucho más allá, hermanos, del conocimiento mental. No se trata solamente de conocer de Dios, de conocer de Jesús, se trata de conocerle a Él. ¿Cómo le voy a conocer a Él? A través de una vida de comunión y de relación con Él, pero también a través de que yo manifieste a través de mi vida de testimonio que Cristo vive ¿qué? Y mora en mí. Amén, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, ¿usted quiere conocer al Señor Jesucristo o ya lo conoce? O me va a decir, pastor, ya no me hable más de Jesús, porque ya llevo años de cuna cristiana, ya no me hable. Además, usted es convertido, lleva más poco tiempo que yo. ¿Quiere conocer al Señor Jesús o no, hermanos? Déjeme decirle, hermano y hermana, nada más escuché a dos ahora que me acuerdo, a ver, ¿quiere conocer al Señor Jesucristo? Entonces, debe vivir como Él mismo le enseñó, como le ha enseñado el Señor Jesús, cómo le ha enseñado a vivir una vida obediente, una vida fiel, sí, hermanos, y sometida a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y usted debe de permanecer en Él. ¿Sí, amado y amada hermana? Debe usted ser el compañero elegido. De hecho lo es. Pero ahora usted debe elegir a ese compañero como el compañero de sus horas, de sus mañanas, de las tardes, de las noches. No de los minutos, de todas horas debe hacer ese compañero de usted a Jesús. Debe estar Jesús con usted durante todo el día y durante todos los días. Amén, hermanos. Debe tener una relación con el Señor. Y también usted debe de cerrar esa noche con el Señor. Y así, en medida que usted lo vaya haciendo, hermano y hermana, usted va a despertar por la mañana y durante la noche va a decir, cuando despierto, todavía estoy contigo. De hecho, la palabra dice, me acosté y dormí y desperté, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. Amén, hermanos. Vimos los peligros de contristar, de pecar y de resistir al Espíritu Santo. Pero hoy le quiero compartir, hermano,
resultados o manifestaciones de ser sellados por el Espíritu Santo. Pregunto si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Amén. Bueno. Versículo 29, ¿cómo comienza el texto, lo que leímos hoy? Con esto voy terminando. ¿Cómo comienza el texto de Efesios 4, 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El nuevo hombre sabe cuidar su lengua. En alguna ocasión, mis amados hermanos, el cuidar la lengua implica muchas situaciones. Yo no sé si usted, cuando va y termina el culto y va a comer a casa, se escucha después de que usted está en la comida o en la mesa, se escucha el nombre de un hermano o hermana en su casa, en su hogar. Y no siempre para orar. ¿Te fijaste? El pastor no llevó corbata hoy. Y siempre se escucha la voz de quién, o el nombre de quién, de alguien más, y no para orar. Nuestra lengua es muy fácil de ¿qué? De manipular y difícil de controlar. Es lo que menos controlamos. Con la lengua, dice Proverbios, damos vida o damos muerte. Activamos sueño o matamos sueños. Mis amados hermanos, el hombre nuevo sabe cuidar su lengua, hablando solamente lo que es bueno para la sana y necesaria edificación. De tal modo, hermanos, que si usted es de aquellos que va después del culto, come y desea hablar de alguien, hermanos, que sea para orar por él. Pero yo más bien espero, hermanos, que si usted va a comer después del culto, tome su Biblia. Y si va a hablar del pastor, de la directiva, de algún anciano de iglesia, abra su Biblia y diga, bueno, a ver si el anciano, a ver si el pastor o el hermano o hermana que predicó estuvo de acuerdo con la palabra. Eso sí, dígalo. Pero no hable de más, cuide su lengua. Ninguna palabra corrompida salga de ¿qué? De vuestra boca. Amén, hermanos. El nuevo hombre sabe cuidar su lengua, hablando solo lo que es bueno para la necesaria edificación. Y sabe lo que hace, porque él desea dar gracia a los oyentes. Desea dar palabra buena, edificar. Ahora, hermanos, la palabra corrompida, ¿qué es una palabra corrompida? ¿Qué entiende por una palabra corrompida? Puede ser. ¿Qué más? De deshonra. Deshonra también. Cosas malas. No solamente la palabra vulgar obscena, porque muchos todavía, aún en la iglesia cristiana, repetimos que, hermanos, groserías, palabras obscenas. ¿Usted lo ha hecho? Delante de Dios. No me conteste. Pero si lo ha hecho, dice, ninguna palabra corrompida salga de ¿qué? De vuestra boca. No solamente es la palabra vulgar y obscena. Si usted lo ha hecho, hoy recuerde que usted es sellado por el Espíritu Santo. Y su naturaleza ahora es otra. En Cristo. De manera espiritual debe de conducirse de manera espiritual. Y va para los jóvenes y jovencitos y jovencitas también. Porque en la escuela van a escuchar muchas palabras vulgares y obscenas. Tampoco les estoy diciendo tápese los oídos. Pero sí, hermanos, no adaptemos esas cosas a nuestro lenguaje. ¿Sí? Amén, hermanos. No solamente la palabra corrompida es la vulgaridad obscena, también es una charla calumniosa, lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es una charla calumniosa? Comentar lo que uno obsceno, sí. ¿Qué es una plática calumniosa? ¿Qué es calumniar? Difamar. Más que difamar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que ¿qué? No tuvo consejo de ¿qué? De malos, ni es en silla de ¿qué? De escarnecedores. ¿Saben lo que es calumniar? Encarnecer. Por ahí va. ¿Qué es? ¿Qué es calumniar? ¿Qué es una calumnia? Cuando hablan ¿qué? De alguien, algo que no es ¿qué? Verdad. Supongamos que yo
o hablan mal de una persona, de la parte pastoral, de mí hablan mal, ¿qué debo de hacer? ¿Preocuparme, afligirme? Hermano o hermana, ¿por qué hablo mal de mí? ¿Qué debo de hacer? ¿Reclamar? ¿Qué debo de hacer yo como hijo espiritual? ¿Cómo? Pero, ¿mi hermana Marce? Orar por la persona. Bueno, eso es con la persona, pero yo, ¿qué debo de hacer yo? Tiene que ver con lo que dice mi hermana Marce, guardar silencio. Y fíjese bien algo importante, porque muchas veces la reputación es la que nos aflige. No nos damos cuenta que eso termina por que nosotros tomemos otra conducta, no recordando que somos sellados ya por el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Alguien calumnia contra mí, habla mal de mí. Yo lo que debo de hacer es, si yo sé que no es cierto eso, yo debo de primeramente sí orar por la persona, guardar silencio, pero sabiendo con humildad que Dios sacará a la luz, ¿qué, hermanos? La verdad. Acepto quizás no lo que dicen, pero con humildad muestro aceptación, lo recibo, sabiendo que a su tiempo Dios mostrará que la verdad. Ahora, si yo sé que es cierto lo que dicen de mí, ¿qué debo de hacer? Asumir y aceptar con humildad, sabiendo que Dios tiene el poder para restaurar mi corazón. Amén. Pero lejos de estar pagando con la misma moneda. ¿Sí? Tenemos que entonces mostrarnos de esa manera. A veces la palabra corrompida también se muestra de una manera despectiva. ¿Qué es una acción despectiva? Antes a mí me decían que yo era feo, ¿verdad? Ya lo dije muchas veces aquí, ya no voy a decir más. Usted dice que soy feo, que no soy feo. Mi hermana Telita ya se rió, dice que sí, ¿verdad? Es una palabra que despectiva. Hablar mal de la persona. Hacerla, desmeditarla, hacerla menos. Yo por eso, y gracias a Dios, tomo en cuenta este texto de Proverbios, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Por eso siempre quiero reír siempre, para que se me hermosee el rostro, porque no me ayuda mucho, ¿verdad? Pero digo, yo hoy día ya no soy feo, soy distinto nada más. Soy diferente a los demás nada más. ¿Sí? Hermanos, ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca. Ahora, fíjese bien. ¿Qué dice la siguiente parte, hermanos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El nuevo hombre, hermanos, no contrista al Espíritu Santo. Aquel que es sellado por el Espíritu de Dios sabe que Él es quien sella, tanto en el sentido de identificarnos, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? Nuestra identidad, como de protección. Pero déjeme decirle que hay muchas formas de contristar al Espíritu Santo. Podemos pensar en términos quizás solamente materialistas y contristar al Espíritu Santo. Poner mi mente solamente en las cosas materiales y no en las espirituales. Podemos poner esto de ejemplo, hermanos. Un pastor decía que podemos identificar a alguien que contrista al Espíritu Santo cuando vemos al Espíritu de Dios contristado, cuando usted se sienta a ver su novela, su programa favorito quizás, leyendo una novela, pero no ha leído su Biblia. ¿Y cuánto tiempo dura una novela? A ver, hermanas, ¿cuánto tiempo dura una novela? Una hora. ¿Y cuánto tiempo usted ora? ¿O lee su Biblia? Dijimos máximo un promedio de 20 a 30 minutos. Quizás también, hermanos, no tenemos tiempo para orar, pero el Espíritu lo ve muy activo en otras cosas, sobre todo las del mundo. Pero para orar no tenemos ¿qué? Tiempo. Y tenemos muchas horas de sobra para relajarnos, divertirnos, pero el Espíritu Santo se entristece porque ve que usted está amando más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Por tanto, hermanos, dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El nuevo hombre, hermanos, ya no hace caso de las raíces de amargura,
sino sabe que tiene un Dios que sustenta, que fortalece, que guía. Y sobre todo la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, consuela, guía y enseña. El Espíritu de Dios consuela, guía y enseña. Por tanto, ¿cómo puede responder el creyente para dar manifiesto que es sellado por el Espíritu de Dios? No solamente afirmar que existe el Espíritu Santo. El cristiano tiene que responder de tal modo que tiene que obedecer, amar y adorar al Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Ahora, usted desea una familia con consuelo de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Fortalecida por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Sea ejemplo de que usted es sellado por el Espíritu de Dios. Sea ejemplo y que ninguna palabra corrompida salga de su boca de aquí en adelante. No contriste el Espíritu Santo. No resista el Espíritu Santo. No peque contra el Espíritu Santo. Quítense toda amargura e ira. ¿Nos enojamos, pastor? Sí, podemos enojarnos. Pero hermanos, no se irrite. Y sobre todo, no dé lugar ni espacio al diablo. Resista y él huirá de su vida. Amén, hermanos. Amén. Ahora nosotros, si deseamos ser sellados por el Espíritu de Dios, quiero que usted vea conmigo en Efesios. Termino con esto. Y pongámonos de pie, por favor, hermanos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Una traducción de la Biblia dice así, termina el texto diciendo, perdonándonos unos a otros, como Dios por amor también os perdonó a vosotros por amor en Cristo. Amén, hermanos. Y el capítulo 5, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Mi amado hermano y hermana, si usted desea una vida más espiritual, no tiene más que hacer que entregar su voluntad y su corazón al Señor. Que Él lo tome, déjele reinar a Jesucristo. Amén, hermanos. Y entonces el Señor podrá obrar en su vida, en su familia, de tal modo que pueda ser ejemplo usted para sus hijos, para sus padres, para sus familias. Amén. Recuerde siempre que usted es sellado por el Espíritu Santo. De esa manera debe de conducirse, ya no como los gentiles, ni por vanidad, ni por más, ¿qué más dijimos? Ni por dureza de corazón, y ni mucho menos por qué, perder la sensibilidad. Sea sensible a la voz de Dios. Amén, hermanos. Hebreos 1:1 dice que el Señor nos habla de muchas maneras, desde hace mucho tiempo, por los profetas. Y ahora, también en los libros de la ley, dice Moisés en sus libros, el Pentateuco, Deuteronomio 30, versículos 11 al 14, que el mandamiento que Dios nos ordena de seguir la ley, la palabra, de instruirla, no está lejos ni es demasiado difícil. A veces ponemos excusas, pero no está demasiado lejos ni es demasiado difícil. Está en tu palabra y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre soberano, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti. Señor, hemos sido enseñados y recordados, Señor, que hemos sido sellados por tu Espíritu Santo y tenemos que hacerte presentes en nuestra vida. Hemos de andar y progresar, Señor, como hijos tuyos, como hijos espirituales, dando testimonio a través de nuestra vida, de honrarte, Señor, de ser hijos guiados por tu Espíritu Santo. Y Padre, no andar más como los gentiles, por la vanidad de la mente, por el entendimiento entenebrecido, por la dureza de su corazón, y por ser insensibles a tu voz y a tu palabra. Ayúdanos mejor, Señor, ahora nosotros, a poder ser benignos unos con otros. Padre Santo,
a recordar que a precio de sangre fuimos comprados. Y sobre todo, Padre, que nos hemos de acordar, Señor, de vestirnos de ese nuevo hombre, quitándonos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y Padre Santo, que andemos ahora en justicia y en santidad. Por lo tanto, Señor, te pedimos tu guía y tu dirección, para que tu Espíritu Santo que mora en nosotros pueda ser ejercido y dejarnos guiar por Él de aquí en adelante, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.